Hoy vamos a hablar de un chaval que, con poco más de 20 años, se propuso una meta bastante modesta, conquistar el mundo entero, y lo más increíble es que casi lo consigue. Esta es la historia de Alejandro Magno, el joven que le puso Magno a su nombre a base de ganar batallas y no tenerle miedo a nada. Imagínate la escena: un joven príncipe, hijo de Filipo II de Macedonia, un rey que ya era bastante temido. Desde pequeño, Alejandro no era un niño cualquiera. Mientras otros jugaban a las canicas, él tenía dos profesores que marcarían su destino. Por un lado, estaba Leónidas, no el de los 300, pero casi igual de duro, que le enseñó a ser un soldado implacable. Le enseñó a luchar, a resistir y a liderar desde la primera línea. Por otro lado, tenía a un tal Aristóteles. Sí, ese Aristóteles. El filósofo más importante de su tiempo le enseñó a pensar, a razonar, a amar la poesía y la ciencia. Así que Alejandro creció con una combinación letal: la fuerza de un guerrero y la mente de un sabio. Era capaz de conquistar una ciudad por la mañana y por la tarde sentarse a recitar pasajes de la Ilíada. Un combo absolutamente imbatible que desconcertaba a todos sus enemigos. Una de las anécdotas más famosas de su juventud ocurrió con un caballo. No un caballo cualquiera, sino Biucefaló, un corcel negro, salvaje e indomable que nadie en la corte de su padre podía montar. Todos los jinetes expertos lo intentaban y salían despedidos. Filipo ya estaba a punto de deshacerse del animal, considerándolo una pérdida de tiempo y dinero. Pero entonces, un joven Alejandro, que no tendría más de 12 años, se acercó y dijo que él podía domarlo. Todos se rieron, claro, pero él se había fijado en un detalle clave: el caballo se asustaba de su propia sombra. Así que, con mucha calma, giró al caballo para que mirara hacia el sol. La sombra desapareció detrás de él y el animal se tranquilizó al instante. Alejandro se montó y cabalgó ante el asombro de todos. Su padre, emocionado, le dijo unas palabras que resonarían para siempre: «Hijo mío, búscate un reino que se corresponda con tu grandeza, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti». Sin quererlo, Alejandro no solo se ganó a su compañero de batallas más fiel, sino que prácticamente inventó la psicología equina. La vida de Alejandro dio un vuelco a los 20 años. Su padre, Filipo II, fue asesinado. De la noche a la mañana, se encontró no solo sin padre, sino con un reino rodeado de enemigos que pensaban que, con el rey muerto, Macedonia sería presa fácil. Las ciudades griegas se rebelaron, las tribus del norte amenazaban con invadir. Cualquiera se habría acobardado, habría intentado negociar o simplemente proteger sus fronteras. Pero Alejandro no era cualquiera. Su reacción fue más o menos: ¿que tenemos problemas? Pues la mejor defensa es un buen ataque. Y en lugar de quedarse en casa, reunió a su ejército y dijo algo que sonó a locura: «Nos vamos a conquistar Persia». Era el sueño que su padre nunca pudo cumplir, y él, con la energía y la ambición de sus 20 años, decidió que era el momento perfecto. Cosas de jóvenes con una motivación fuera de lo común. Y así comenzó lo que podríamos llamar su gira mundial de conquistas. Con un ejército increíblemente leal y bien entrenado, cruzó Asia y empezó a coleccionar victorias. Primero, la batalla del Gránico. Luego, la decisiva batalla de Esos, donde se enfrentó directamente al gran rey persa, Darío III, y lo hizo huir dejando atrás a su familia, a la que Alejandro, por cierto, trató con un respeto que sorprendió a todos. Siguió con el asedio de Tiro,
una ciudad-isla que parecía inexpugnable. ¿Qué hizo Alejandro? Construyó un puente de tierra de 1 kilómetro para llegar a ella. Su avance era imparable. Persia, Egipto, Siria, Babilonia. Una tras otra, las grandes capitales del mundo antiguo caían bajo su control. Su nombre se extendía por el mundo conocido más rápido que un spoiler en redes sociales. No era solo un conquistador, era un fenómeno. En su camino, se topó con un desafío muy particular en la ciudad de Goryeo. Allí existía una leyenda sobre un carro atado con un nudo complejísimo, el famoso nudo gordiano. La profecía decía que quien lograra desatar ese nudo gobernaría toda Asia. Generales, reyes y sabios lo habían intentado durante siglos sin éxito. Alejandro llegó, observó el enredo de cuerdas durante un momento, probablemente pensando en todas las soluciones lógicas que le habría enseñado Aristóteles. Pero después de un segundo, se encogió de hombros, sacó su espada y de un solo tallo lo cortó por la mitad. Así es como se desata, debió pensar. Los sacerdotes se quedaron sin palabras. Hizo trampa. Técnicamente no. La profecía no especificaba el método. Acababa de inventar el pensamiento lateral, la solución rápida y efectiva. A veces, el camino más corto entre 2 puntos es una espada afilada. Después de sus victorias en Persia, llegó a Egipto, y los egipcios, que estaban hartos del dominio persa, lo recibieron como un libertador. No solo eso, sino que los sacerdotes del oráculo de Siwa lo declararon nada menos que hijo de Amón, el dios principal de su panteón. El equivalente a Zeus, para ellos, era la encarnación de un faraón divino. ¿Y qué hizo Alejandro? Piuno lo neg. Al fin y al cabo, ser reconocido como hijo de un dios siempre queda espectacular en el currículum, especialmente si tu objetivo es dominar el mundo. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los mayores centros de cultura y saber del mundo antiguo, y continuó su marcha hacia el este, cada vez más convencido de su destino divino. Pero la ambición de Alejandro no tenía límites. No se conformaba con Persia o Egipto. Quería llegar hasta el fin del mundo, hasta el océano que, según los griegos, rodeaba la tierra, así que siguió avanzando y llegó a la India. Allí se encontró con un enemigo completamente nuevo y aterrador, el rey Poro y sus elefantes de guerra. Imagina a los soldados macedonios, acostumbrados a luchar contra infantería y caballería. Viendo por primera vez a esas bestias gigantes acorazadas, barritando y aplastando todo a su paso, fue una de sus batallas más duras, la del Hidaspes. Aunque volvió a ganar, el coste fue altísimo y sus tropas estaban agotadas. Llevaban años lejos de casa, luchando sin parar. Fue entonces cuando sus propios soldados se plantaron. Le dijeron: Alejandro, te hemos seguido hasta aquí, pero ya es suficiente. Queremos volver a casa. Por primera vez, Alejandro tuvo que ceder. Después de reflexionar, aceptó a regañadientes. Bueno, venga, volvemos, dijo. Había llegado a su límite, no por un enemigo, sino por el cansancio de sus propios hombres. El regreso fue casi tan peligroso como la conquista. Pero finalmente, Alejandro llegó a Babilonia, la nueva capital de su inmenso imperio. Estaba planeando nuevas campañas, nuevas exploraciones, quizás hacia Arabia o el oeste, pero el destino tenía otros planes. Con solo 32 años, cayó enfermo. Durant días, una fiebre terrible lo consumió, que le mató. El misterio sigue vivo hoy. Fue una enfermedad, como la malaria o la fiebre tifoidea,
¿Fue envenenado por alguno de sus generales, celosos de su poder? ¿O fue simplemente el resultado de años de heridas, excesos y una ambición que consumió su cuerpo? Nunca lo sabremos con certeza. En su lecho de muerte, cuando le preguntaron a quién legaba su imperio, susurró al más fuerte. Sabía que eso desataría el caos, pero siempre fue dramático. Dejó claro que prefería una vida corta y gloriosa a una vida larga y aburrida. Aunque su vida fue breve, el legado de Alejandro Magno es eterno. En poco más de una década, creó el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Pero no fue solo una conquista militar. Con él viajaban científicos, artistas y filósofos. Fundó más de 20 ciudades que se convirtieron en faros de la cultura griega, fusionando el pensamiento helénico con las tradiciones orientales. Este período, conocido como la era helenística, cambió la historia para siempre. La lengua griega se convirtió en el idioma universal del conocimiento y el comercio. Todo esto, logrado por un joven que, en el fondo, quizás solo quería demostrar que era mejor que su padre, y vaya si lo consiguió. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los personajes más fascinantes de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. ¡Hasta la próxima!